versículo del 1 al 4 de Romanos 6, dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Creo que por demás está decirlo que a que el apóstol Pablo pueda llegar a escribir estas frases, ya él ha hablado acerca de la importancia o de la diferencia entre las obras y la gracia. Le está escribiendo a una audiencia que estaba teniendo conflicto con el hecho de que si había que cumplir la ley, todavía la ley de Moisés, o no. Y el apóstol Pablo deja claro que quien cumplió la ley fue el Señor Jesús y que ahora la justificación viene a aquellos que creen en que el precio de su justificación, de su limpieza, ya fue pagado por medio del sacrificio de Jesús. Y esto algunos lo podían tomar, y más adelante se habla más al respecto. Algunos podían tomar esto entonces como una licencia para seguir pecando, específicamente por el hecho de que ya no había que hacer obras para ganar la salvación, sino que ya la obra la había hecho Jesús en la cruz. Y que el pecado ahora ya no tenía dominio sobre nosotros. Entonces algunos podían tomar ese mensaje de gracia y poder tergiversarlo y tener una vida no en búsqueda de la santidad, sino una vida dando riendas sueltas a los deseos de nuestra naturaleza de pecado. Recuérdese que el apóstol Pablo habla muy claramente acerca de que esa naturaleza la hemos heredado de Adán y que por tanto es algo que no podemos nosotros quitarlo porque lo tenemos desde parte de Adán en nuestras vidas. Los versículos que hemos leído entonces marcan que el apóstol, adelantándose a lo que la gente iba a pensar, dice: entonces continuaremos en pecado para que la gracia abunde. Y dice: de ningún modo. Y le decía yo la otra vez que la expresión que utiliza en el griego quiere decir, o da la idea de un triple no. No, no, no. De ninguna manera. De ninguna manera. En otras palabras, ese es el camino equivocado. Eso no es la gracia de Dios. Y hablábamos un poco acerca de que el apóstol Pedro habla y dice de que nosotros que hemos recibido la gracia de Dios hemos sido escogidos para obedecer a Jesucristo, para ser rociados con su sangre. Y termina ese pasaje de 1 Pedro 1, 2 que dice: la gracia y la paz de Dios os sean multiplicadas. La gracia nos ha santificado, pero no nos ha santificado para que nosotros no la valoremos, sino tenemos que valorarla. Ahora, hablaba también, y ahí fue donde no pude llegar a lo siguiente el viernes que hablamos sobre esto, que en el genuino cristiano que ha recibido la gracia, que ha nacido de nuevo, comienza a surgir un deseo de obedecer a Dios. Es algo natural. No podemos evitar eso. Es como le decía yo, el proceso de crecimiento natural que todos tenemos. Y creo que gastaba un poco de tiempo sobre esto, donde le decía yo que a veces tenemos
expresiones que son obvias y hasta cierto punto un poquito ridículas, pero son parte de nuestra vida, donde cuando dejamos de ver a una persona, a un niño por años y lo volvemos a ver y le decimos a los padres o a él, wow, qué grande estás. Es obvio. ¿Qué queríamos? ¿Que estuviera igual? No, ¿verdad? O nos dejan de ver a nosotros y obviamente por respeto no nos dicen, ¿verdad? Pero lo piensan, qué viejo estás, ¿verdad? Es lo lógico, ese es el proceso natural. De igual manera, una persona que ha nacido de nuevo, el proceso natural es que comience a tener una inclinación de su nueva naturaleza hacia lo espiritual. Comienza a tener reacciones contra el pecado que antes no tenía. Y puede decir, wow, ahora me siento mal por esto, y antes hasta lo celebraba, y ahora me siento mal. Hay diferentes niveles y diferentes reacciones, pero eso es algo natural que pasa en el que es nacido de nuevo. Y obviamente al nosotros nacer de nuevo no es una garantía de que no vamos a pecar, pero sí comienza a surgir el deseo de obedecer. Comienza el Espíritu Santo a motivarnos a obedecer, ya sea por las reacciones negativas que tenemos, que nos sentimos mal porque pecamos. Por ejemplo, vamos a pensar, usted ofendió a una persona de palabras, que nos pasa, sin duda alguna nos pasa. Y entonces, antes a usted qué le importaba o a mí qué me importaba, voy a ponerme yo como ejemplo para que usted no se sienta aludido a esto, pero a mí qué me importaba. Pero ahora lo hago, lo hice, pero luego el otro día me siento así como que, ¿por qué me siento mal? Y anda uno buscando, ¿qué es lo que hice mal? Y viene a la memoria, ¿verdad? Es que le mentaste toda su parentela ahí a fulano, a mengano, entonces uno pide perdón a Dios y si lo tiene que hacer, pues llegar y disculpar, ¿verdad? Estaba de malas, me dolía la cabeza, tenía una migraña, y a veces uno hasta miente, ¿verdad? Tratando de excusar su comportamiento malo. Pero, ¿por qué eso no nos pasaba antes? Porque ahora tenemos una naturaleza distinta. El otro día estábamos con el hermano Luis Santizo comprando unas cosas aquí para un trabajo que unos hermanos van a hacer mañana. Y salí con la van de la iglesia. Iba el don a la par mía y cuando el don va a la par mía me siento protegido. El punto es que cuando salimos de acá en esta calle, usted sabe que esta calle a veces se pone un poquito estrecha, ¿no? Venía un camión, creo que era de landscaping, creo. Y entonces venía rápido. Entonces fíjese que el viejo hombre en mí, en lugar de yo inmediatamente como una reacción natural, hacerme a un lado y dejarlo que pase, dije, este abusivo, no, vamos a compartir la línea. Y se me deja venir el camión, hermano, y frenó y un tipo que lo vi así ponchado, pero le soy honesto, en medio del calor de la conversación, yo no le vi lo ponchado, ¿va? Yo dije, el don está aquí, le echo al don y luego ya hay que... Pero comenzamos a hablar en un tono fuerte, más él, no le dije ninguna grosería, ¿verdad? Sí, no, yo nada más le dije, los dos tenemos el mismo derecho de compartir la calle, pues, ¿verdad? Y a él me dio sus argumentos y todo, ¿verdad? Pero cuando ya estaba como, fíjese que naturalmente, eso es lo que le quiero decir, naturalmente me vino a mí una expresión que antes no la tendría. Dije, calm down, dije. Es decir, lo obvio hubiera sido no llegar a este punto. Pero al final entonces ya, pues nos movimos, pasamos y todo, ¿verdad? Y yo creo que ustedes acaban de ver una clase acerca de la ira, ¿no? Y entonces dije yo, wow, ¿qué tal si yo me le pongo al brinco aquí y yo le estoy enseñando a la congregación y de repente el don dice, no, pues habla muy lindo, pero vive bien feo, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, ¿por qué surgen esas situaciones? Yo no creo que sea simplemente porque uno ya está viejo. No, porque yo he visto gente vieja y mientras más viejas, más tercas y más, hermano, tiene que ser Dios en uno. La palabra de Dios que en un momento determinado le recuerda y como que va calmando esa vieja naturaleza, ¿verdad? Que quiere salir en esas situaciones. Pero eso es algo que surge porque en su misericordia Dios ha hecho que uno nazca de nuevo. Y esa es la realidad de aquellos que han sido de nuevo.
no es una garantía que no vamos a seguir pecando o cometiendo errores, porque todos seguimos en algún momento cometiendo errores. Pero surge el deseo de obedecer, surge el deseo de venir y hacer las cosas mejor. Lo que la palabra de Dios claramente habla, y lo vamos a ver, es que el pecado ya no va a tener dominio sobre nosotros. Es muy distinto ser alcanzados por el pecado a estar siendo dominados por el pecado. Fíjese que en Romanos 6, siempre, del 11 al 14, le voy a leer, o si usted lee conmigo, dice ahí: así también vosotros consideraos, ve esa frase, consideraos muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis a sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado dice, no, ¿qué dice ahí? No tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es un principio. La Biblia dice, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Es decir, cuando tenemos nosotros la capacidad de poder presentar mi vida en obediencia a Dios, es porque el pecado no tiene dominio sobre mí. Si el pecado tuviera dominio sobre mí, es importante, es imposible que pueda tener yo esa acción, esa libertad, ese libre albedrío. Fíjese que estaba pensando mientras estaban los hermanos ministrando uno de los cantos, que a veces en los cantos que cantamos, y obviamente pues uno tiene que ver también que sea un canto que vaya de acuerdo a la enseñanza bíblica para que vayamos exaltando al Señor. Pero por ejemplo, estaba pensando uno de esos que es una proclamación, dice, en este lugar hay libertad, libertad para anunciar las victorias de Cristo. Es una proclamación. Ahí, si usted quiere, no estamos exaltando meramente la obra del Señor, pero estamos exaltando el efecto de lo que el Señor hizo. Podemos tener libertad y estamos proclamando. Y si algo yo creo que a las entidades espirituales, diablo, demonios, potestades, les ha de caer mal, hermano, es que nosotros podamos proclamar esas verdades. Yo tengo libertad. Dios me ha dado libertad. Puedo escoger. Ya no soy esclavo. Ya no soy un títere del diablo. Por eso es de que es tan importante en algún momento la oración de intercesión por aquellos que están siendo atados por el enemigo. Porque el que está siendo atado por el enemigo, hermano, no deja lo que está haciendo porque no puede, punto. Es como, por ejemplo, habla usted con alguien que está en drogas, en alcoholismo o algo y le da a usted todos los argumentos médicos, familiares, sociales, económicos. Le dice, mire, pero usted no ha considerado todo lo que está perdiendo. Sus finanzas, su familia, su salud. Cuando usted toma, mire, hace unos ridículos toda su reputación. Le aseguro que ellos lo han considerado. Lo que pasa es que no pueden. Sí lo he considerado, pero el punto es que no puedo. Hay algo que me domina. Pero entonces, en el caso de lo que el Señor está diciendo aquí, a través del apóstol Pablo, es, ahora el pecado no tiene dominio sobre vosotros. Y cuando usted y yo, déjeme hacer una pausa aquí, cuando usted y yo creamos que hay cosas que nos están dominando, vaya usted a la palabra y diga, no, la palabra dice que no tiene dominio, así que yo voy a ir con el Señor para que me dé la fuerza y si es necesario que rompa cualquier situación, atadura, cadena, para que yo no tenga esa situación de ser dominado por el pecado. El otro día estaba viendo en un lugar ahí un cuadrito que decía esto. Decía, cuando no pueda dormir, decía algo así, if you can't sleep, don't count sheep. Talk to the shepherd. Si no puede dormir,
no cuente ovejas, sino que háblele al pastor de las ovejas, haciendo alusión a Dios, ¿verdad? Y yo dije, dentro de mí, Dios, me hablas por todos lados, Señor, ¿verdad? Hasta cuando no quiero, ahí está. Es una realidad. Si el tiempo que estamos tossing around, ¿verdad? Como en la cama dando vueltas y todo, dijéramos, ok, no puedo dormir, me voy a poner a orar. Yo creo que muchas situaciones que son fortalezas en nuestra vida no serían tan fuertes, ¿verdad? Porque estamos nosotros pidiendo la ayuda de Dios constantemente para eso. Se me hizo bonito el pensamiento, se lo quería compartir. Ahora, la Biblia dice que tenemos nueva vida. Y esa nueva vida es la que nosotros tenemos que encauzar a la obediencia a Dios. Le voy a leer algunos versículos en relación a esto. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel 36, creo que es 36, dice: además os daré un corazón nuevo. ¿Ve esa frase? Os daré un corazón nuevo. Obviamente no está hablando del músculo o del órgano físico. Está hablando porque muchas veces la palabra corazón es sinónimo de espíritu. Os daré un corazón o un espíritu nuevo y pondré un espíritu nuevo, bueno, aquí lo recalca, dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Vea que por eso es que no está hablando del órgano, porque nadie aquí tenía un corazón de piedra, pues, ¿verdad? Y os daré un corazón de carne. ¿Qué está diciendo? Ese corazón fuerte, terco, obstinado, lo voy a quitar y le voy a dar un corazón que sea sensible. 2 Corintios 5:17 dice, y este es tan claro, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, y ve esa frase, por favor ayúdeme hoy, diga conmigo, estoy en Cristo. No estoy con Cristo, sino estoy en Cristo. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuevos, brand new, nuevo. No está diciendo, como dicen a veces cuando uno va a comprar un equipo electrónico, usted ha visto que usan la palabra refurbished, que es que no es nuevo, sino que se le descompuso cuando era nuevo y le cambiaron algunas partes, ¿verdad? Ni siquiera refurbished, sino dice nuevo. Él nos ha dado nueva vida. Hay algo nuevo que ha nacido dentro de nosotros, dice la palabra de Dios. Otro pasaje, Gálatas 6:15, dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La palabra es clara y enfática en esto. Efesios 4:24 dice, y os vistáis del nuevo hombre. Nuevo. La palabra dice que nos ha dado una nueva naturaleza, nuevo corazón, nuevo hombre. Entonces, hoy tenemos que ocuparnos de que ese nuevo espíritu, esa nueva naturaleza, pueda ser dirigida hacia el propósito que Dios tiene, que es de obedecerlo a Él. Una de las cosas que para mí es difícil entender a mis años de edad y de evangelio, soy muy honesto, no que no lo sepa, hay muchas cosas que yo las sé en mi mente y usted las sabe en la mente. El punto y el reto no es saberlas, el punto es hacerlas. Y una de ellas es, Señor, no voy a estar en mejor posición, lugar o no sé, posición o lugar, no sé qué más sustantivo usar aquí, que cuando estoy en una vida de obediencia contigo. Si yo estoy en el lugar, en el momento, en la situación y en la actitud de obediencia contigo, no importa qué pueda estar rodeándome, mi vida va a estar bendecida. Es el mejor lugar donde podemos estar, en obediencia con Dios. Para eso hemos sido escogidos. Entonces, ahora que usted y yo tenemos una nueva creación, lo que la palabra nos dice es, dirígela hacia un camino de obediencia. Y cuando esté desobedeciendo, encáusala a que ese no es su propósito eterno. Por eso dice en la palabra en Filipenses 2:12, así que, amados míos,
tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en ese nuevo plan que Dios ha puesto. Me ha gustado mucho cómo la traducción King James y algunas traducciones en inglés lo ponen, porque dice, work out your salvation. Los que tienen inglés como su primer lenguaje, quizás en el gimnasio han utilizado esta expresión. Y la gran mayoría, cuando dicen que van a ir al gimnasio, no dice, por ejemplo, I'm going to exercise to the gym, sino que dicen, I'm going to work out, que es como un sinónimo de eso. Pero si lo ponemos nosotros y dividimos esta expresión, hay algo muy importante, que yo lo he considerado así. Los músculos en cada uno de nosotros ya están allí. Cuando usted va al gimnasio, no va a crear nuevos músculos. En algunos pareciera como que nunca han existido en nosotros, ¿verdad? Pero le aseguro que están allí. Lo que pasa es que los queremos tantos que los tenemos bien protegidos. Pero los músculos están allí. Lo que pasa es que no se han desarrollado. No han salido, no se ven visibles, ¿verdad? Los recubren otros elementos, ¿verdad? Pero cuando usted trabaja esos músculos, entonces se desarrollan y salen. Entonces, nosotros ya tenemos la nueva naturaleza. Lo que sucede es que algunas veces no ejercitamos esa nueva naturaleza. Por eso hablaba con alguien uno de estos días y le decía, está perfecto que las personas tengan, por ejemplo, digan, no, mire, yo con Dios tengo mi relación, yo busco a Dios en mi tiempo, pero nunca se congregan. Hermano, necesitamos nosotros tener algún tipo de disciplina espiritual para poder nosotros tener esa constancia, porque como usted ya sabrá, ¿cuántas veces usted quizá, yo, o conoce personas que cuando ya están afectando esta situación en nuestra salud, decimos, necesito hacer ejercicio, se pasan toda la semana en un trabajo estático? Voy a pensar un trabajo de escritorio o un trabajo donde no hay mucho movimiento. Pero dicen, pero el sábado voy a ir a jugar fútbol y se juegan 2 partidos de fútbol. El lunes no se puede ni caminar. Lo va a decir, ¡ay! Y nunca más vuelven a ir. ¿Por qué? Porque eso no es lo correcto. Para ponerlo en situación espiritual es como aquel que diga, no hermano, pero hoy sí voy a pelear las batallas espirituales, me voy a meter de repente no he orado, pero me voy a meter una vigilia de 12 horas y un ayuno de 40 días, día y noche. Hermano, lo que va a dar efecto es la constancia. Está constantemente, entonces se va a dar cuenta que su ser comienza a agarrar consistencia, fuerza, agilidad. Déjeme hacer un paréntesis aquí, porque yo ya estoy en el gremio de los que estamos llegando casi a seniors. A veces nos sentimos más viejos de lo que estamos por falta de algún tipo de ejercicio. Yo no le digo que hagamos el ejercicio que usted hacía a los 20, pero que algún tipo de ejercicio se va a dar cuenta de que esos músculos que están allí comienzan a funcionar en algún momento. En el ámbito espiritual es lo mismo. Work out your salvation. Ocupaos, y vea cómo es la frase que dice acá, en Filipenses 2:12, dice, ocupaos, dice, en vuestra salvación. No dice ocupaos de vuestra salvación, porque la salvación no depende de usted ni de mí. Ya está, entonces dice, ocupaos en vuestra salvación, que ya tenéis por haber creído. Pero ahora ocúpense, diríjanla a lo bueno. Como dice la palabra,
Siempre en Filipenses, creo que es 4:2, que dice, todo lo que es bueno, todo lo que es de buena reputación, todo lo que tiene buen nombre, lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Hermano, no podemos quejarnos de decir, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Si vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene consejos muy prácticos. ¿Qué pensamientos va a tener una persona que todo el día está viendo un tipo de película de chismes, pensemos? Usted sabe que especialmente hay ciertos programas, ciertos canales, ¿qué es lo único que hacen? Después usted, ay padre, ¿por qué yo me siento con esta lucha de tanto chisme? Pues sí, es lo que estaba alimentando todo el tiempo que va a salir, pues, ¿verdad? O por ejemplo, aquellos que tienen problema de situación de violencia, hermano. Y lo que están viendo es nada más ¿cómo le llaman? El WW, de lo que puede haber, porque hay varias ramas ahora, ¿verdad? Hermano, entonces, ¿qué va a pasar cuando le salga un cuate así como el que me salió el otro día o nos salió el otro día, hermano? Usted sí, chiquito pero bravo, venga, sí, y no la va a contar, hermano. Imagínense hoy, va el pastor, hermano, tuve un accidente, hermanos, el diablo me atacó aquí con el ojo morado y otro va. Hermanos, oren, porque así somos, y cada vez me asombro más de cómo queremos excusar nuestras imprudencias. En el Facebook, oren por mí, hermano, estoy siendo atacado por el diablo. ¿Cuál atacado? Imprudente. No puso en práctica lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hay muchas cosas que yo voy a vencer aplicando lo que la palabra de Dios me dice. Yo voy a poner en práctica la palabra del Señor. Lo que es bueno, en eso voy a pensar. Si tengo una persona que todo el tiempo me está llamando, me está mensajeando, para contarme pura tragedia, pura situación, que mira, que mejor vayámonos porque dice que ahora lo están llegando a buscar a uno en la casa y mira que, hermano, ya no le conteste pues. Si su confianza tiene que estar en Dios, pues mi confianza está en Dios. Si Dios le ha dicho a usted, mira, tenés esa condición, pero yo nunca te voy a dejar, yo voy a estar contigo. Entonces tiene que venir y decir, Señor, pues voy a pensar lo bueno. Tú me vas a dar el tiempo que me quieras dar. Señor, mi confianza está en ti, mi esperanza está en ti. Yo conozco testimonios de gente, aún en mi misma familia cercana, de hermanos, que no tendrían que estar vivos y están vivos. Pero hay un momento en que tenemos que poner en práctica la palabra. Le comentaba a alguien tiempo atrás de esa experiencia, hermano, y fue tan real para mí porque así fue. Mis padres comenzaron a tener nietos y los nietos les salían de tez blanca, algunos con pelo rubio, ojos claros. Porque la línea de mi papá viene así, la familia de mi padre. Pero uno de los hijos de mi hermana salió moreno. Entonces todos comenzaron a molestarlo, ¿va? Idéntico al papá, en la familia de papá, en la fisiología, pero moreno. Entonces comenzaron a decir, el negro, el negrito, ¿vea? Con cariño, pero en fin de cuentas, con cierto desprecio a que no se parecía a los demás. Y entonces el niño comenzó a apagarse, literalmente a apagarse. Y lo que más, el punto es que lloraba, por todo se sentía, hermano, y lloraba y lloraba. Estaba pequeño, 2 añitos y mucho. Y entonces usted sabe que un niño que todo el tiempo esté llorando, solo la mamá y el papá lo puede aguantar. Los demás es como, no, ¿verdad? Porque todo el tiempo está llorando, o como decimos allá, chillando, salió chilloncito, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, se comenzó a pensar, bueno, ¿y qué tiene, verdad? Hasta que un día mi madre, que era la abuela, sin duda alguna por la revelación de lo que la palabra de Dios dice, y cuando digo revelación no es tanto de que un ángel vino, sino que se dio cuenta, ¿verdad? De lo que la palabra de Dios dice. Nos reunió a todos y nos amenazó. Literalmente nos amenazó. Dijo, el próximo o la próxima que le vuelva a decir, porque él se llama Jonatán, el que le vuelva a decir a Jonatán,
negrito. No me importa en qué tono se lo diga. Y yo lo oigo, o yo me entero que le dijeron, le voy a dar en la boca. Y sabe, cuando la abuela habla, entonces todos nos pusimos así, dijo, y estoy en serio, dijo. Creo que hasta mi papá le dijo, y tú también. No sé. El punto es que todos comenzamos a cambiar, y aunque nos costó, le comenzamos a decir su nombre. Hermano, yo no quiero mentirle a usted como le he dicho yo, ¿para qué yo quiero venir y decirle cosas para emocionarlo nada más si me va a seguir viendo aquí todo el tiempo? Tengo que decir lo que es verdad. Instantáneamente comenzó ese niño a cambiar su temperamento, su salud. De todos los sobrinos, era el que mejor caía. No lloraba, aún se caía, no lloraba para nada. Y le decía yo a alguien, y el día de hoy quizás de todos es el que ha logrado más cosas. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Mire, la realidad espiritual es así, es una realidad. Pero en un momento tenemos que poner en práctica lo que la Biblia dice. Y mientras no lo pongamos, vamos a seguir cosechando los frutos de nuestra necedad. Entonces la palabra de Dios nos dice que pensemos en lo bueno, que nos ocupemos de nuestra salvación, que dirijamos nuestros miembros a lo que es bueno, a lo que honra a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer a la palabra del Señor. Eso es work out your salvation, eso es. Yo tengo una nueva criatura que ahora cuando hago algo que está en contra de lo que agrada a Dios, se siente mal. Entonces tengo que ser inteligente porque Dios nos ha dado la mente de Cristo y dirigir mi vida hacia eso. Y voy a comenzar a ver las consecuencias de eso. Porque tengo vida nueva. Le leí a lo menos 4 versos que lo dicen. Si alguien dice, ay, pastor, tengo dudas, usted no cree la palabra de Dios entonces. O no ha nacido de nuevo. Porque eso puede ser. Pero si no ha nacido de nuevo, entonces venga, dígale, Señor, ten misericordia de mí. Y la palabra de Dios dice que si nosotros creemos en el Señor, vamos a ser salvos. Obviamente con una actitud de arrepentimiento, lo que la palabra de Dios dice. Ahora, déjenme avanzar aquí nada más rápido, lo que pueda. Dice. Cuando alguien nace de nuevo, amados hermanos, y es bautizado, que el bautismo tiene que ser, según la propia descripción de la palabra en griego es baptizo, que quiere decir inmersión, no rociamiento, no aspersión, tiene que ser sumergido. Eso es lo que la palabra de Dios habla, es lo que la palabra bautizo significa. Cuando alguien es bautizado en Cristo, por eso le decía yo que repitiera conmigo, si alguno está en Cristo. ¿Se recuerda que le dije, repita conmigo eso? Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Entonces, nos han bautizado en Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque en Romanos, estamos leyendo Romanos 6, ¿verdad? ¿Sí está conmigo todavía o ya lo perdí? No, ¿verdad? Dice, creo que es el verso número 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Bautizados en Cristo Jesús. Entonces, cuando hay un nuevo cambio, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nos bautizan en Cristo Jesús, que nos sumergen en Cristo. De una u otra manera, por eso es que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pasa de ser tinieblas a ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando alguien es bautizado en Cristo, que ese es un milagro espiritual, ¿cuándo pasa eso? Pasa cuando usted cree, pasa cuando usted siente algo sobrenatural en su vida, siente una atracción que le podemos identificar o decir en algún momento, sentir la presencia de Dios. Aunque es un término que es bastante discutible. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Pero hay momentos en los que de una u otra manera como que se manifiesta personalmente a nosotros. Usted nunca lo había sentido eso antes, jamás había sentido eso antes. Pero de repente sintió algo. Es el momento en que muchos
han nacido de nuevo y en ese momento han sido bautizados en Cristo. Los sacaron de donde estaban y los meten por la misericordia de Dios en Cristo. Ahora, aquel que ha sido bautizado en Cristo, que es un acto espiritual, que sucede, a muchos les ha pasado en un carro, a otros en una iglesia, a otros en su cuarto, a otros en una campaña, sea donde sea, cuando usted lo bautizan en Cristo, que es algo espiritual que pasa en usted, como consecuencia de eso, debemos bautizarnos en agua. Es decir, si yo he sido bautizado en Cristo, he sido sumergido en Cristo, como una consecuencia a eso espiritual que pasó en mí, a esa nueva creación que ahora tengo, lo siguiente es, voy a hacer un acto público de mi fe. Por eso yo personalmente creo que el bautizo en agua es de una u otra manera un testimonio de nuestra fe. Es confesar, es un confesar que ahora yo soy creyente. Y recuerde que el Señor dice, Mateo 10, Lucas 12, si no me equivoco, habla, dice, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pero es importante, si usted ha tenido ese encuentro, cree en Jesús, que lo haga público por medio del bautismo en agua. Ahora, no es el bautismo realmente el que nos da la garantía de salvación. Por eso está mal la Iglesia Católica. Porque en la Iglesia Católica bautizan niños que no tienen ninguna conciencia de que si creen o no creen y le dicen, tú eres católico porque te bautizamos de chiquito. Pero es que el bautismo en agua no tiene nada que ver con el bautismo en Cristo. El bautismo en Cristo es esa experiencia sobrenatural que uno tiene cuando dice, algo pasó dentro de mí. No sé qué es. Alguno podría decir, pastor, yo sé lo que usted está hablando. Por ejemplo, decir, ¿qué es la presencia de Dios? ¿Alguien podría describir en una frase qué es la presencia de Dios? Excelente, Marisol. ¿Pero qué es? Yo como alguien que no conoce a Dios, ¿pero qué es eso? Y van a comenzar, mira, es como un fuego. Otro dirá, es como un gozo. No, es como una paz. No, no es nada de eso, sino que es una sensación maravillosa que uno se siente como en las nubes. Otro dirá, no, uno se siente protegido. ¿Qué es? Todo eso es. ¿Pero qué es específicamente? Es el nuevo nacimiento. Something happened. Ese es el bautismo en Cristo. Cuando tenemos ese bautismo en Cristo, lo que tenemos que hacer es bautizarnos en agua. Como un acto de lo que pasó dentro de nosotros cuando creímos. Ahora, 1 de Pedro 3:21 habla y dice, y correspondiendo a esto, ahí está hablando en el antecedente acerca de cómo en el tiempo de Noé y su familia fueron salvos por medio del arca, dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Alguien dirá, pastor, pero ahí dice que el bautismo ahora nos salva, pero no está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo en Cristo. El bautismo en agua es una acción que yo voy a tener voluntaria porque me han bautizado en Cristo, porque me han hecho parte del cuerpo de Cristo. Por eso el mismo apóstol Pedro habla y dice, no quitando la suciedad de la carne. ¿Por qué razón? Porque en el pueblo de Israel, es más, en la región de Israel hay muchos estanques, que si no me equivoco en el nombre se llaman mikvahs, donde la gente antes de ir a adorar a Jerusalén, a subir al templo, tenían que pasar y meterse en esos baños de purificación. Lo que estaban haciendo era purificando toda su cuerpo. Y en la mentalidad de Pedro lo que está diciendo ahí es, el bautismo ahora, el bautismo en Cristo, no es un bautismo externo, sino que es, dice, una petición a Dios, y dice,
no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Es decir, que es algo interno que está pasando en nosotros. Mire cómo dice, de una buena conciencia. Por eso el que ha sido bautizado en Cristo, ahora comete errores, pero su buena conciencia le redarguye. ¿Sí me explico? Ahora comienza esa nueva conciencia a generar algo que antes no generaba. Antes, discúlpeme la expresión, quizás es mala, nos valía. Bueno, si quiere bueno, si no, no. Como alguien dijo una otra vez, no tengo contrato de amistad con nadie. Pero ahora hay algo que comienza a generar un sentimiento y se siente uno mal. ¿Qué es? La petición de la buena conciencia. Una buena conciencia nos está dirigiendo a la obediencia. Eso no estuvo bueno, a las cosas mejor. Ahora, no estoy desvalorizando el hecho de bautizarse en agua. Es importante como una declaración de lo que internamente ha pasado dentro de mí. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, para terminar aquí en 5 minutos, ¿cómo se bautiza uno? Porque hay una gran controversia en esa situación. Hay quienes dicen, no, es que tiene que ser en el nombre de Jesús. Y luego vemos que en Mateo el Señor dijo, id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo personalmente lo dividiría, lo resumiría todo en este sentido. Ok, si Jesús dijo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Pedro y los demás apóstoles dijeron, bautizándonos en el nombre de Jesús, ¿a quién yo le voy a creer? Yo le voy a creer a Jesús. Ya. Pero hay algo mucho más ahí en relación a esto. El punto es que hay una tendencia de personas que bautizan solo en el nombre de Jesús y defienden eso, y si le preguntan a usted, ¿y usted ya se bautizó? Dice, sí, me bauticé. Y le preguntan inmediatamente, ¿en nombre de quién lo bautizaron? Y usted dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dicen, eso no estuvo bueno, porque tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. Pero lo que ellos están defendiendo más no es tanto el bautismo, sino lo que están defendiendo es que ellos son de una tendencia donde no creen en la Trinidad, sino creen solamente en Jesús. Sin embargo, en la Biblia encontramos claramente, y en las palabras de Jesús dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él hablaba con el Padre. En el mismo bautismo del Señor Jesús quedó evidenciada la manifestación de 3 personas. Está el Dios Padre hablando desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Está Jesús siendo bautizado, identificado por medio de Juan el Bautista como el Cordero de Dios, como el Mesías. Y dice que miran al Espíritu Santo que desciende como paloma. Ahí está clarísimo la manifestación de la Trinidad de Dios. El punto es que estas personas lo que niegan es el trabajo de Dios en 3 personas. Y por esa razón es que dicen, no tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Hay tanto que hablar aquí, quizás voy a necesitar explicarlo en otro tiempo, pero nada más déjeme leerle esta corta explicación que se me hizo muy certera y con esto yo lo dejo descansar de oírme. Decía esta persona, se me hizo bastante interesante. Dice, la fórmula bautismal es la que aparece en Mateo 28, 19, es decir, que el bautismo en agua debe realizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto comenzó a cumplirse tan pronto nació la iglesia. Siendo así, entonces, ¿por qué en los 4 casos que citamos en el libro de los Hechos, que en el libro de los Hechos 2:38, 10:46, 19:5, se habla acerca de que bautizaban en el nombre de Jesús? A esto se refiere esto. Dice, cuando en el libro de los Hechos se dice que se bautizaron en el nombre de Jesús, se puede interpretar también en el sentido de que se bautizaron por la autoridad del Señor Jesús. Es decir, haciendo alusión a lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 28, 19, cuando habló de que la fórmula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando a cada uno de los 4 casos del bautismo en el nombre de Jesús en el libro de los Hechos se los mira bajo esta perspectiva, se desvanece en absoluto cualquier aparente contradicción. Entonces, después de esta corta explicación, le leo lo que dice Colosenses 2, del 9 al 12. Dice, porque toda la plenitud de la deidad
reside corporalmente en él. Está hablando de Jesús. Toda la plenitud de la deidad, es decir, que en Jesús está Dios Padre y se está en el Espíritu Santo. Y dice, y habéis sido hechos completos en él, etc. Entonces, si se está bautizando en el nombre de Jesús y en Jesús reside el Padre y el Espíritu Santo, ¿en nombre de quién nos están bautizando? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero como le digo, lo que está detrás de aquellos que defienden eso es que no creen en la manifestación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Padre, yo te agradezco esta noche.